Adrián, encantado de recibirte. No, Jorge, muchas gracias. Siempre para mí es un gusto. Ya yo me siento aquí en mi casa. Ya estás en Ya, tu ya, casa. ya, ya son varias las entrevistas debajo del árbol, entonces eso es muy bonito. Es una locación muy bonita. Y bien cerrado está el árbol ahora por el invierno, Sí, por la sí, 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 lluvia, muy, ¿va? muy, muy, muy bonito. Realmente es un lugar muy bonito para hacer entrevistas. Mira, para conversar un poco de esta revolución de la inteligencia artificial, de los problemas de la realidad virtual, eh, de todo lo que está revolucionándose, toda la revolución tecnológica, eh, todos los cambios que están sucediendo. Ahora acabo de ver una feria, creo que fue en Miami, de los cambios que están sucediendo. Ahora ve uno cómo ensamblan un carro, que ya no hay mano de obra prácticamente, son puros robots. Robots atendiendo el restaurante, robots atendiendo... posiblemente la educación va a cambiar mucho con la realidad virtual. O sea, va a revolucionar, va a mejorar. No es que va a sustituir, ¿verdad? Pero... Y es la inteligencia artificial. Esos son los cambios que se ven inmediatamente. Una inteligencia artificial que está en el celular ya. Sí, bueno, no, muchas gracias nuevamente. Ahora hay un tema que se está dando y es que la tecnología cada vez es menos individualizada. ¿A qué me refiero? Que el concepto de convergencia entra cada vez más. O sea, es difícil pensar en que podemos utilizar inteligencia artificial si no tenemos mucho poder computacional o si no estamos hablando de computación en la nube. Y cuando hablamos de computación en la nube estamos hablando también de ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad e inteligencia artificial también hablamos de 5G. Entonces, las tecnologías han venido siendo cada vez más convergentes. O sea, una apoya a la otra en el desarrollo de diferentes procesos y sobre todo en cómo los seres humanos van pudiendo sacar provecho de las mismas o, pues obviamente también pueden tener riesgos asociadas a las mismas. El índice de preparación en el mundo de red, llama el Network Readiness Index, analiza 4 factores. Y esos 4 factores son los que tienen que ver, cuando se está hablando de tecnología y de disrupción tecnológica, con el tema de tecnología por sí misma, donde se habla del impacto que tiene esa tecnología, donde se habla de las personas y donde se habla de la gobernanza. Cuando vemos esos 4 elementos, nosotros nos damos cuenta que ciertamente la tecnología es una herramienta absolutamente transformadora, pero que ahora está trabajando de una forma muy transversalizada. O sea, es difícil pensar el que no solamente las tecnologías sean convergentes, sino que también nosotros dejemos un área de desarrollo humano que no tenga incluido las tecnologías digitales. O sea, vemos como la parte social, la parte económica, la parte de gobernanza, o sea, todos los sectores están cada vez más imbuidos dentro de los procesos de desarrollo en las diferentes tecnologías. Y evidentemente la idea es que de estas tecnologías nosotros podamos generar un paso más allá, y cuando por ejemplo ahora le mencionaba el tema de impacto y personas, es cómo nosotros podemos llegar y potenciar a las empresas, a las personas en temas como generación de empleo, innovación a partir de la investigación y desarrollo, nuevas formas de potenciar el talento, cómo poder apoyar los diferentes sectores, por ejemplo el sector agro, el sector pecuario, el sector de pesca, el sector de construcción, las áreas de servicio, a partir de estos sistemas de información y estas nuevas tecnologías. Y hay algunas que empiezan a despuntar, ¿verdad? Mencionaba usted hace un momento, muy acertadamente, por ejemplo, cuando sale la inteligencia artificial es algo que ya viene desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Que se ha venido, y lo que hace la inteligencia artificial pues es que trata de realizar tareas que normalmente son realizadas por seres humanos, que pueden ser algunas desde el punto de vista muy de proceso y otras mucho más de toma de decisión, de procesos de generación de pronósticos, de generación de ambientes, etcétera. Y entonces esta inteligencia artificial cada vez está más al alcance de la mano. El otro día yo mencionaba que con la salida, por ejemplo, del ChatGPT que podemos tener en el teléfono, ¿verdad? Que
Sale en noviembre y llega en 5 días a 1 millón de usuarios. Pero en marzo, abril ya había alcanzado 100 millones de usuarios y había pasado de 175 millones de parámetros para generar, a partir de información que tiene, respuestas y para poder generar despliegues de información, pasó a tener 10.000 trillones. Entonces, imagínese usted el crecimiento que esto tuvo, y obviamente cada vez va a ser mayor. Y entonces, además de eso, pues hay varios tipos de inteligencia artificial, y una de ellas es la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es que aprende de sí misma, o sea, genera un proceso donde va aprendiendo en el transcurso del tiempo. Entonces esto nos presenta diferentes escenarios, y es cómo poder nosotros utilizar la tecnología de una manera adecuada, beneficiosa, cubriéndonos de los riesgos que tiene. Y aquí hay 3 elementos que vale la pena mencionar. Uno, en el 2019 la OCDE pues habla de los principios de inteligencia artificial, donde pues los elementos van muy direccionados a transparencia, a inclusión, a equidad de acceso. Y esto es retomado por el G20 para todo el tema de comercio y economía, y entonces absorben esos mismos principios en función de poder dar unos lineamientos para el desarrollo de inteligencia artificial. Evidentemente esto va creciendo cada vez más, y la UNESCO en el año 2021 entonces genera una declaración donde se habla de los principios de uso ético de la inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad, junto con 3 coautoras, a mí me tocó dirigir y diseñar y ser coautor de un libro que se llama Inteligencia Artificial en América Latina. Y entonces lo que se hace durante el libro es pues ver cómo va evolucionando la misma, y además de eso, cómo a través del tiempo tiene mayor incidencia en diferentes áreas del desarrollo humano. Y con esto del ChatGPT hay una ventaja desde el punto de vista de adaptación tecnológica. Y es, vamos a ver, no tanto de adaptación, sino de adopción tecnológica. Y es que muy rápidamente, con esos números que le mencionaba hace unos instantes, las personas tienen esta tecnología al alcance de la mano, la tienen disponible muy fácilmente, es muy fácil de usar, y adicionalmente eso permite la creatividad. O sea, es tan solo meternos al ChatGPT en el teléfono y podemos empezar a interactuar con ella, y pues este sistema, a partir de toda la información que colecta, a generar cadenas de información que nos permiten generar conocimiento. Entonces, aquí el tema está en cómo poder generar un balance entre el apoyo y desarrollo de la tecnología en un mundo que está cada vez más hiperdigitalizado, ¿verdad? Porque, o sea, lo que tenemos ahora es que hay una hiperdigitalización. Y obviamente aquí entonces a nivel de política pública, a nivel de empresas, a nivel de gobiernos, es fundamental el que consideremos estos elementos en el desarrollo de otras áreas, porque ¿esto qué representa? Esto representa un riesgo para algunos trabajos, pero también otros se van a crear. Hace unos 8 o 10 días salió un reporte del Foro Económico Mundial que llama El futuro del trabajo, la versión 2023, y hablaba que en este momento más o menos estaba repartido en un 34%, 66%, en 34% los trabajos que podían hacer por medio de sistemas digitalizados, inteligencia artificial, etcétera, y un 66% contra puestos que actualmente solo pueden desarrollar los humanos. Sin embargo, al 2027 se ve que eso cambia sustantivamente, entonces pasa de un 34% a un 47%, ¿verdad? Entonces se crean 89 se van a perder 89 millones de empleos, y se van a crear entonces 69, queda ahí como 14, 13% negativo. Entonces esto también lleva a que las empresas deban poder visualizar esa adopción tecnológica, no solo dentro de sus procesos operativos, dentro de sus procesos comerciales, sino también en la recapacitación, lo que llaman el upskilling, reskilling o incluso new skilling, para poder llegar y dar a su talento humano una posibilidad de poder continuar dentro de las empresas generando valor y no ser desplazados. Bueno, aquí nos lleva a varios temas. Uno es el 5G. ¿Qué pasa con el 5G en Costa Rica? Bueno,
¿Se requiere o no se requiere velocidad? Vamos a ver, como decía hace un momento, las tecnologías no funcionan de manera, o sea, cada vez Sí, todo funciona de manera convergente. Entonces, dentro de este proceso, una de las cosas que se ocupa es una robustez dentro de las redes, tanto físicas como inalámbricas. Y obviamente, por ejemplo, los carros, cuando hablamos de 5G, estamos hablando de amplia capacidad de compartir información, o sea, un internet mucho más rápido, de más alta capacidad, donde por ejemplo, les pongo ejemplo, o sea, pasa en enviar una información de un punto A a un punto B. Con 4G se ocupan 20 milisegundos, con 5G se ocupa 1 milisegundo. Pero, y además de eso, por ejemplo, con 4G usted puede conectar 100.000 dispositivos por kilómetro cuadrado. Aquí estamos hablando de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces, aquí aparece que obviamente el uso de tecnología 5G, tener mayor capacidad, sobre todo en una primera instancia para usos industriales y para usos de empresas, pues evidentemente genera que haya mucho más información. Esa información permite la generación de datos y si esos datos se manejan de una manera adecuada a través de algoritmos de inteligencia artificial, pues podemos tener beneficios muy grandes para las empresas y es una pieza clave entonces el poder tener 5G, redes robustas de fibra óptica y pues ese es el camino que evidentemente tenemos que seguir, ¿verdad? Y ya en muchas empresas ya lo están requiriendo. O sea, esto es... Vamos, el 5G en este momento, hace pocos días, bueno, se recuperó parte de la banda de 3.5, muy pequeño. No así la banda 2.6. Yo creo que hubo un avance, y hay que reconocer al gobierno, un avance parcial, porque es un avance parcial. Positivo, donde pues se recuperó la banda de 3.5, un segmento de banda de 3.5, no así la de 2.6. Yo creo que es necesario y la SUTEL pues había recomendado eso. Pero bueno, con lo que hay, el MISID recomendó, mandó la orden o la instrucción a la SUTEL de apertura del proceso concursal. Exactamente, eso podrá llevar, no sé, 18 meses, 2 años, para poder implementar, para poder empezar para otorgarse las concesiones que requieren los operadores que en un mercado en competencia vayan a querer entrar, porque yo creo que es evidente que si nosotros queremos realmente poder gozar de una infraestructura adecuada y además de eso de un mercado en competencia, tal y como se aprobó en el Tratado de Libre Comercio y como dicta las diferentes normativas, pues debe haber igualdad de condiciones para las empresas, no debe haber concentraciones de espectro y todos deben de tener la posibilidad de caminar hacia un mercado competitivo donde pues quien tenga la mejor oferta y quien tenga las mejores capacidades, pues así pueda llegar y lograr consumo en mercado. Entonces, esto va un poco lento, o sea, se tomó mucho tiempo para poder hacerse. Yo creo que se evolucionó, en este momento estamos un paso adelante, en el sentido de que pues, logramos avanzar con ese proceso concursal. Esperemos que pronto avance esto y pues a partir de ahí viene otro tema que es esencial a todo lo que tiene que ver con desarrollo de tecnología, y es que una cosa es el contenido y una cosa son los datos y una cosa son los algoritmos y otra son pues la infraestructura que se ocupa para que a través de todos estos mecanismos y nuevas tecnologías pues necesitan una vía digital por la cual naveguen esos datos de un lado al otro y se pueda generar toda una economía digitalizada, considerando también, y aquí es uno de los elementos, en el 2020 yo escribí un artículo donde mencionaba que para mí hay 3 tecnologías que son las que van a generar el diferenciador absoluto. 5G, inteligencia artificial y obviamente ciberseguridad, ¿verdad? Porque en un mundo que está más digitalizado, pues necesitamos tener mayores capacidades de protección, no solamente a los sistemas, a las empresas, a los gobiernos, sino también a las personas. Imagínense que el otro día leía que Pricewaterhouse habla de un 14.3%, hace como 2 años fue ese estudio, un 14.3% del crecimiento del Producto Interno Bruto global, utilizando inteligencia artificial. Yo creo que con el boom que ha tenido
y con ese crecimiento exponencial, si en este momento se hace ese análisis, muy probablemente sea mayor, porque ha crecido, o sea, la incursión y el impacto de inteligencia artificial ha crecido bastante. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos elementos, evidentemente no podemos quedar fuera de la ola y tenemos que subirnos en la ola, porque sí, muchos países de la región ya han empezado ¿cómo se llama?, a crecer en este tema y avanzar. El otro día escuchaba que en 92 países, en 2.497 ciudades ya existe 5G, estamos cerca de 1.000 millones de usuarios, etcétera, y entonces pues nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos que avanzar desde un punto de vista global, ¿verdad? Porque aquí hay un tema que no puede quedarse de lado, y es que estamos hablando de todo el desarrollo tecnológico, de la parte de infraestructura, incluso del marco jurídico que necesita para poder proteger este tipo de economía digitalizada, pero también, y yo creo que es un punto de los más importantes, y usted ha escrito mucho de eso, don Jorge, es el tema de la educación, ¿verdad? Porque, o sea, cómo están cambiando los paradigmas de educación en función de poder solventar una demanda de talento humano que debe cumplir otras capacidades, que debe aprender de una forma diferente. A veces nos preocupamos demasiado por la evaluación y no por el aprendizaje, de cómo poder llegar y generar una convergencia en diferentes áreas del saber, cómo ocupamos un abogado experto en telecomunicaciones y un psicólogo, una psicóloga experta en inteligencia artificial. Cada vez la convergencia de las profesiones y la necesidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje enfocados a la tecnología, pues son más necesarios, ¿verdad? Antes podíamos dar más chance o más tiempo, porque entre la evolución de una tecnología, la adopción de esa tecnología y la puesta en marcha de esa tecnología pasaban muchos años. Incluso podíamos tomar decisiones y decir, vea, ¿sabe una cosa? Vamos a esperar 1 o 2 años para implementar un sistema X o Y. Ahora hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque el tema es que avanza tan rápido la tecnología que cuando nos dimos cuenta, esa tecnología nos está generando patrones de competencia, nos está generando ineficiencia o mayores costos. Entonces, en este instante a ChatGPT se le hace una prueba en donde sale mejor posicionado o saca una nota mayor que mucha gente en exámenes de leyes en universidades en Estados Unidos. Entonces, en este momento, la competencia entre los diferentes bufetes será ¿cómo se llama?, el bufete X contra el bufete Y, o será un bufete contra ChatGPT o contra lo que puede hacer ChatGPT para generar esa información. Exactamente. Entonces, la competencia está cambiando, el modelo productivo está cambiando, y si nosotros no tenemos claro que la tecnología debe ser un elemento que pasó de ser un elemento, herramienta, a ser un eje estratégico, pues vamos a tener mucho problema. Vea usted que incluso en temas como el pacto social, o sea, o el impacto político, cuando se empieza a ver que hay algoritmos que generan ultra precisión para mandarle información a usted, para generar desinformación acorde a sus gustos, preferencias, necesidades, etcétera, pues entonces se da manipulación, se da mentira, se da desinformación a través de mecanismos digitales que pues pueden llevar, si no son usados como debe ser para fines positivos, pues puede utilizarse para muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo ahora, con las problemáticas que existen en las redes, ¿verdad?, donde hay tanta información que no es la más correcta siempre, y que la gente no sabe interpretar si estás ante una realidad o no. De manera acertada, esa es una de las grandes preocupaciones. El poder que las personas tengan claridad de cuando están frente a una situación o un ambiente real y cuando están con un ambiente que no es real, ¿verdad? O sea, el metaverso, que el metaverso es un conjunto de entornos virtuales que se han venido desarrollando donde la interactividad física, usted hablaba hace un momento de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, etcétera, donde la realidad virtual, donde la realidad aumentada interactúan con los seres humanos, y entonces nosotros de un momento a otro podemos estar sumergidos en un mundo total y completamente digitalizado, en un entorno hiperdigitalizado,
y no sabemos cuándo algo es real o algo es mentira, ¿verdad? Veía yo el otro día una estadística, una proyección donde se hablaba de que en el más pesimista de los escenarios, al 2030 el crecimiento o el movimiento que iba a haber en el metaverso en cuanto a lo que era manejo económico, estábamos hablando de 1.19 trillones de dólares, en el más optimista de 4.49 trillones de dólares. Digamos que se quede corto el 4.49, que es muy alto, pero pensemos nada más que sea el más pesimista, en 1.19 trillones de dólares el movimiento en el metaverso en el 2030. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos nosotros para poder acceder al metaverso, donde la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, 5G, computación en la nube, ciberseguridad, etcétera, es cada vez más latente? O incluso donde además de eso los patrones de consumo cambian o los patrones de pago cambian, ¿verdad? Porque entonces empiezan a entrar una serie de elementos como las criptomonedas, podemos empezar a hablar ya de temas de blockchain, entonces sumamos y lo que es absolutamente cierto es que está pasando, y lo que es absolutamente cierto es que no va a dejar de pasar, y lo que es absolutamente cierto es que tenemos dos opciones: o adoptamos la tecnología y tratamos de buscar un liderazgo en temas de investigación, desarrollo, de poder optimizar, eficientizar el uso de esa tecnología de acuerdo a nuestros intereses, o vamos a quedar botados, ¿verdad? A una velocidad que es muy rápida, porque puede que llegue un momento donde nosotros, aún cuando tengamos recursos económicos y recursos técnicos, si duramos mucho en el poder evolucionar en estas tecnologías, no tengamos algo que es fundamental en esto, y es el tiempo, ¿verdad? Porque la función de tiempo en esto toma una prevalencia muy grande, porque los que van avanzando exponencialmente, o sea, no van avanzando paso a paso, ¿verdad? O sea, van avanzando exponencialmente y cada vez más rápido. Entonces podemos enfrentarnos a esa situación donde tengamos talento, donde tengamos recursos económicos, pero no tengamos tiempo, y eso nos puede hacer perder competitividad. Adrián, ¿y cómo ves el gobierno, ya las instituciones? Es cuando uno ve el ataque cibernético que recibimos, ¿verdad? Donde una institución como la Caja prácticamente la paralizaron, el Ministerio de Hacienda. O sea, bueno, eso hay una evolución. Es que yo siento que las transformaciones ahí son tan lentas bueno, yo y creo, somos tan vulnerables que me preocupa mucho. Yo siento que con lo que hemos sufrido deberíamos haber aprendido, ¿verdad? Deberíamos haber aprendido, y yo creo que, porque en primera instancia, y lo mencionaba en una conferencia que di hace poco, que los países en muchas ocasiones creemos que estamos listos y creemos que estamos preparados porque tenemos una estrategia, porque tenemos estándares, etcétera. Pero resulta que cuando llegan ataques con un impacto realmente destructivo desde el punto de vista cibernético, pues vemos las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ahí cómo hemos evolucionado en el tema de detección de amenazas, en el tema de respuesta temprana de amenazas, en el tema de cómo yo poder generar protocolos de comunicación entre las diferentes instituciones, en cómo puedo yo mitigar los riesgos que tengo, cómo voy a poder yo recuperarme de Pero hay una rectoría. Bueno, en esto hay dos cosas que son importantes. Hay un proyecto de ley que ya fue dictaminado en comisión, donde se crea una agencia nacional de ciberseguridad, que yo creo que en este caso debe ser muy importante siempre y cuando se le den recursos, ¿verdad? O sea, porque si no se le dan recursos no tiene sentido, pero si esta agencia con recursos puede evolucionar, yo creo que sería muy importante, porque el problema de la ciberseguridad es un tema de seguridad nacional. O sea, estamos hablando de que vea como nos afectaron a nivel de instituciones como el Ministerio de Hacienda o la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos quitado la luz, toda la energía. O abrir una represa o apagar un aeropuerto. Represa, o sea, sí. En esto cualquier cosa potencialmente puede pasar. No existe un 100% de ciberseguridad, pero sí tenemos que aspirar a tener el mayor porcentaje. Y yo creo que ahí hay tres elementos fundamentales. Uno, una muy buena estrategia.
Dos, una estrategia que realmente sea de impacto. Dos, tener muy buenas relaciones con países amigos. Yo veo que hay un acercamiento muy importante, además de eso muy positivo, con Estados Unidos, donde incluso, pues si más no me equivoco, se dio una donación de $25 millones, una cosa así, entendí. Con países como Estonia, con países como España, con países como Corea del Sur. Y obviamente la formación de talento es importante, ¿verdad? Además de la estrategia, el trabajar con países amigos, el poder tener un marco regulatorio adecuado, el poder formar talento y el pensar que en cualquier momento nosotros estamos expuestos. O sea, actualmente incluso Costa Rica podría ser un objetivo militar en algún momento. O sea, nosotros estamos a la par de un dictador como es Daniel Ortega y otro parecido que es, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Entonces, cuando uno está a la par de gente como Ortega o como Maduro, uno tiene que estar preparado porque los temas de ataques cibernéticos pueden venir. O sea, no estoy diciendo que ellos lo hayan hecho, ni sé si en algún momento lo pensarán, pero son riesgos potenciales. Y además de eso, no pensemos entonces en los que están más cerca de nosotros, pensemos en que no existen fronteras, o sea, la frontera entre el mundo físico y el mundo virtual es cada vez más pequeña y entonces podemos estar expuestos a que nosotros nos ataquen desde cualquier parte del mundo y pues seamos vulnerables. Entonces yo pienso que es un tema que debe manejarse como un tema de seguridad nacional. Bueno, yo creo que como siempre es un honor recibirte. No, para mí muchas gracias. Ahí tendremos ocasión en pocos días o pocas semanas por verte siempre para mí es un gusto y más bien muchas gracias por la invitación. Creo que estas conversaciones son importantes y generan espacio para que sean temas que no se vean como temas complejos o temas que están alejados de la realidad, sino que se vean como el flujo de oxígeno que debe de pasar por las diferentes partes para que tengamos una Costa Rica segura, una Costa Rica próspera, una Costa Rica pues, que sea cada vez más grande en oportunidades para todos. Gracias. Muchas gracias.